Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, cuando uno oye que va a quebrar Disney, la primera reacción es bien, pero ¿qué va a pasar realmente en la era post-Disney? ¿Qué va a pasar con Hollywood? Bueno, hay una cosa que es indudablemente buena, que deje de haber un monopolio, que deje de usar técnicas mafiosas contra los propietarios de las salas de cines. Por ejemplo, extorsionarlos para que haya una sola película en cartel, cosa que hizo Disney el año pasado. Eso me parece indudablemente bueno. Si las salas de cine tienen libertad para exhibir lo que les dé la gana, seguramente va a aparecer un modelo de muchas más películas en cartel con menor presupuesto. Algo que también se demostró el año pasado es que películas con un presupuesto relativamente modesto, 20 millones de dólares, Joker, o que podrían haber sido filmadas con 20 millones de dólares por un director más razonable, como Parasite, que en realidad costó como 120, pero era una película que claramente se podría haber filmado con mucho menos. Han demostrado ser éxitos de taquilla comparados a superproducciones. Eh, Ese tipo de películas se volvería mucho más frecuente si desaparece el monopolio, el virtual monopolio. No hay un monopolio estatal en Estados Unidos, pero hay una supercorporación que absorbió todo. Um, Hay una cuestión. ¿Qué va a pasar con las marcas que tiene Disney? Con los personajes de los que tiene el copyright. Eso es algo que no cuesta 20 millones de dólares. Hay gente que va a querer seguir filmando películas de Star Wars, hay gente que va a querer seguir usando los personajes del universo de Marvel, y ahí van a aparecer grandes corporaciones que van a estar interesadas en comprarlas, como Disney compró Lucasfilms con el único motivo de poder usar la marca Star Wars. En realidad Lucasfilm era un galpón lleno de efectos especiales obsoletos. Lo único que valía ahí era la marca Star Wars. Bueno, el mismo fenómeno se va a dar cuando quiebre Disney. Um, China Film Group, con el eufemismo de Legendary Films, ya tiene puesto un pie en Estados Unidos, un pie grande tiene puesto en Estados Unidos. Por ejemplo, es el responsable de la franquicia de Rápido y Furioso. Esta China Film Group con una careta para que el público no reconozca quiénes son. Um, Eso es un posible candidato a absorber buena parte de lo que quede de Disney. También es muy probable que las empresas de videojuegos den el salto al cine que ya han estado tanteando. Sony sobre todo. Ya ha filmado una película de del Hombre Araña que, digamos, se lo alquiló a, a Marvel, aunque esto no es técnicamente el término correcto, pero ya han estado tanteando, han estado haciendo películas que les ha ido bastante bien con sus personajes de videojuegos como Sonic, el Puercoespín. Esos son otros que probablemente se lancen con todo a copar el mercado del cine. ¿Por qué? Porque ya tienen buena parte de la infraestructura, ya tienen una red de distribución global, conocen más o menos el público, conocen las técnicas de marketing, o sea, son gente que ya está en el oficio. Tienen que, tienes que extenderse un poco, y además son en este momento corporaciones mucho más grandes que el cine. Uno ve Disney como el gran imperio galáctico del cine. Si uno ve los números comparados con lo que están recaudando las empresas como Nintendo, Sony, de videojuegos, acá, comerse a Hollywood sería una división de medio pelo dentro de su corporación. Son negocios que gigantescos. Facturan en semanas lo que el cine de Hollywood en un año. Um, ¿Por qué creo que... ¿Por qué pienso, si es que lo pienso, que la ética de la corrección política no entró en el mundo de los videojuegos? Sí pienso que este ha sido el caso. Hay una diferencia fundamental entre el cine y el videojuego, y es que en el cine no existe nada parecido a lo que los gamers
llaman jugabilidad. Nadie te va a decir de una película, mira, la historia es una porquería, pero el juego está buena. Porque si la historia es una porquería, eso es la película. No ocurre lo mismo en los videojuegos. En los videojuegos la jugabilidad es lo principal, la historia secundaria. El argumento de Super Mario se puede resumir en una línea y no es gran cosa. Un plomero tiene que ir a rescatar a una princesa secuestrada por tortugas. No parece una gran historia. El juego, la jugabilidad lo es todo. Ahora bien, las ideologías políticamente correctas han llevado a gente extraordinariamente mediocre a escalar posiciones, como actores de cupo, como CEOs puestos en una empresa para imponer una agenda política en las ficciones. ¿Qué pasa? Que cuando llevas gente mediocre al mundo de los videojuegos, eso se traduce en malos gráficos, juegos que se tildan y juegos que se resuelven demasiado fáciles o que son imposibles. O sea, el que es un inútil para todo. No es que va a elegir, no, esto vamos a hacerlo bien. Que es un incompetente para todo. Cristina Fernández, según ella misma, cuando hace fideos se le pegan. El hotel que tenía en la Patagonia se le prendió fuego porque los matafuegos estaban vencidos. Se disfrazó de hada madrina para ir a un orfanato, los chicos se pusieron a llorar. O sea, el que es un inútil, punto. No es que, no, esto lo va a hacer bien. Y al querer meter los juegos de agenda que existen, y son los que están más elogiados por las revistas las revistas oficiales del gremio, qué gran juego que nos abre la luz acerca de la discriminación que padecen los aborígenes wichí en una cultura heteropatriarcal. Esos juegos son una porquería, no se pueden jugar y por lo tanto no los compra nadie. Por eso creo que han tenido mucho menos éxito que en el cine. En el cine la historia lo es todo. ¿Qué tan ciertas son las historias de discriminación y persecución que cuentan las ideologías identitarias? Bueno, más que... No es tanto que sean falsas la historia en sí, aunque siempre están exageradas. Un grupo demográfico no puede haber sido perseguido, oprimido en toda la historia de la humanidad en todo el mundo. Simplemente no hubiese sobrevivido. Para que haya un éxodo, tiene que haber una parte del mundo donde no te estén rompiendo las pelotas. Tiene que haber una parte del mundo donde puedas emigrar. Si no, no hay éxodo, o no es negocio el éxodo. Lo que hay es una interpretación falsa de hechos reales. Adaptan los hechos reales, que probablemente fueron completamente distintos a como te lo cuentan, lo adaptan al discurso del grupo identitario perseguido por el malvado resto de la humanidad. Eso es como funciona el discurso. El núcleo de toda ideología identitaria es este. Hay un partido político que dice hablar en nombre de un grupo demográfico y se identifica por completo con él. O sea, el partido es el grupo demográfico es el partido. Esta es la esencia de toda ideología identitaria. La identidad demográfica es sinónimo del partido. Y en base a esto reclaman representaciones forzadas, violando el principio de un hombre un voto, reclaman toda clase de privilegios, reclaman la imposición obligatoria de su discurso de facto, porque si sos parte del grupo identitario se te cuenta automáticamente como miembro del partido, por defecto, quieras o no ser miembro del partido. Por ejemplo, para que no me digan que pongo siempre el ejemplo del feminismo, el partido político cuyo dogma central es la existencia de un Estado judío no puede ser ni siquiera nombrado en YouTube. O sea, no es que no puedo hablar en contra, no puedo hablar a favor, no puedo mencionar que existe el partido político cuyo dogma central es la existencia de un Estado judío. No puedo mencionarlo. No puedo decir, este es el mejor partido político del mundo. Este partido ha sacado a la humanidad de una edad oscura y nos ha llevado a la luz.
Este partido son gente maravillosa. No puedo ni siquiera decir eso, no puedo hablar a favor. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que diga sobre el partido político, estoy afirmando de modo explícito o tácito, el partido político no es el grupo demográfico. Y con eso estoy contradiciendo el núcleo de su doctrina. Porque podría, por ejemplo, criticar lo mal que tratan a sus vecinos árabes esta gente. Bueno, este Estado bombardeó a un país vecino sin tener ninguna justificación. Esto podría decirlo, no porque no contradice el núcleo de su discurso. Ahora, si uno separa el partido del grupo demográfico, surge automáticamente la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si un miembro del grupo demográfico que esta gente dice defender como caballeros de blanca armadura, qué pasa si un miembro del grupo demográfico no le agrada el partido? No quiere que el partido hable su nombre, no vota el partido. ¿Qué pasa? Y esto lleva a hacerse preguntas. Por ejemplo, resulta que en este estado maravilloso que ha creado este partido para evitar las persecuciones a los judíos, 4 de cada 5 judíos son ciudadanos de segunda. No tienen derecho al voto, no tienen derecho a ejercer cargos públicos, entre otras maravillas por el estilo. Y eso ataca va contra el núcleo de su discurso. Y no es algo peculiar de este partido, son todas iguales. Hay docenas de este tipo de ideologías que dicen el partido político es el grupo demográfico. El grupo demográfico es el partido. La base de su discurso es esa identificación completa entre el partido y el grupo demográfico. Esto lo desarrollé más en detalle en una sátira que hice donde hay un partido político que es el partido de los narigones. Está en el canal principal ese video. La esencia de todo este tipo de ideologías es la misma. El grupo demográfico, elíjanlo al azar, los narigones. Es completamente irrelevante. No afecta la esencia del discurso. El discurso es siempre el mismo. ¿Creo que el gobierno argentino va a poder recuperarse económicamente? No. Este gobierno no. ¿Por qué? Porque no es algo que... La completa ruina económica es algo que está visto con buenos ojos por el gobierno. En los discursos para la prensa masiva, Alberto Fernández habla de que, bueno, lo principal es salvar vida, la economía secundaria. Sin embargo, al ser entrevistado por uno de sus esclavos del Grupo Puebla, mencionó como una de las cosas buenas que trajo la cuarentena que miles de comercios minoristas están quebrando. O sea, esto no lo van a solucionar porque no lo consideran un problema, es algo que desean, es algo que están quebrando miles de comercios minoristas. Para el marxista, que separa por completo el propietario del trabajador, el comerciante minorista que trabaja en su propio comercio es alguien que pone en duda todo su discurso porque supuestamente no existe. Es un proletario explotado por un malvado capitalista que es él mismo. Y en donde han tenido poder han solucionado este problema de modo bastante expeditivo, es decir, los han matado a todos. En países como la Unión Soviética y otros por el estilo. Acá simplemente esta gente no tiene tanto poder, así que está buscando una forma, está usando las medidas de cuarentena como forma indirecta de eliminar a los gulag, como forma más civilizada, porque no pueden usar otra, para eliminar a los pequeños comerciantes. O sea, no va a solucionarlo porque no lo ve como un problema. Para este gobierno la ruina económica es algo que están festejando. Y es algo que la gente debería haber pensado antes de votarlo, me parece. Voy cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima.